Aunque los centros educativos deberían ser un ambiente para aprender, hacer amistades y compartir, a veces las actitudes de un acosador pueden hacer de este un lugar que se torne molesto y desagradable. Esto es acoso escolar. El tiempo y las estadísticas han demostrado que los sentimientos desagradables como la desesperanza, impotencia, vergüenza, aislamiento, intimidación y presión que provoca el acoso escolar trae consigo mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental como depresión, pensamientos y actuaciones suicidas en nuestros jóvenes. Según datos obtenidos por el Observatorio Venezolano de Violencia, a mediados de mayo del 2023 se han contabilizado 19 suicidios de niños, niñas y adolescentes. Esta noche usted conocerá el testimonio de Yuraima Vega, una madre que vivió lo que ninguna otra quisiera vivir: encontrarse con el cuerpo sin vida de su hija de apenas 14 años de edad, que enfrentaba un fuerte caso de acoso en el liceo en el que estudiaba. Antes de conocer este lamentable caso, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis con solo escanear el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a que interactúen con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales, utilizando la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El sueño de esta adolescente era convertirse en arquitecto y ser un orgullo para su madre, pero el acoso escolar terminó apagando sus aspiraciones. Era una niña muy extrovertida. Ella era una niña muy alegre. Desde muy pequeña siempre fue la alegría de la casa. Ya entrando a la adolescencia, mucho más muy coqueta. Siempre me dijo que quería ser modelo. Sin embargo, ya en la etapa del bachillerato, me mencionó que ella quería ser arquitecta. Su madre cuenta que cuando la víctima inició su etapa de liceísta, empezaron a presentarse diferentes cambios emocionales en ella, por lo que decidió recurrir a un especialista. Tanto así que ella que en 3 oportunidades se me desmayó y quedó inconsciente. Llevándolo ya a los centros médicos, cuando ya en la tercera oportunidad un médico me hizo mención de que la niña estaba sufriendo de crisis de ansiedad. Luego de conocer que ella sufría de crisis de ansiedad, ella cambió mucho. ¿Qué empezamos a notar cuando hay este tipo de problemas? Con lo que tú acabas de decirme también, que hay el niño o el adolescente está muy ausente, no quiere salir del cuarto, no quiere ir al liceo, no quiere ir al colegio, porque algo está pasando. Muchas veces no es que tienes que ir, no seas flojo, pero es que hay que indagar bien qué pasa más allá. Aparte de que ellos se ausentan, también podemos denotar que no tienen apetito, que tienen la fase de tristeza, que están ansiosos o que comen más de lo normal. Tenía mucho descontento. Académicamente había perdido el interés. Lo más importante aquí que hay que dejar claro es que esto puede ser un peligro total para esa persona que lo está sufriendo. Nunca desvalorizar ese tipo de situación, nunca desvalorizar una burla, nunca. Y siempre que pasa, llegamos a lo que es la estigmatización. Primeramente en el colegio pasan, a mí me llaman el gordito, el flaquito, mira, huesito de palo, o sea, como quieras llamar, pero siempre uno nunca sabe cómo eso va a repercutir en un niño. En una reunión realizada en el colegio donde estudiaba, su profesora guía manifestó algunas incomodidades que tenía con respecto a la joven, pero la madre sintió que ésta lo hacía de manera despectiva. Hizo varias referencias, digamos que inadecuadas sobre la niña. Esta docente en esa reunión la mencionó con nombre y apellido, diciendo que
que bueno, que estaban pasando ciertas irregularidades con respecto a los niños porque había mucho enamoramiento. Entonces él lo dijo de una manera bastante jocosa y no muy agradable para mí, pues. Y entonces cuando una de las representantes le preguntó que cuál era la causa, ella dijo que había una niña en especial que estaba ocasionando mucho enamoramiento en los niños y descontrol en ese tipo de emoción. Un docente es un actor clave para potenciar la vida de un niño o para minimizarla. Un docente puede marcar la diferencia entre proteger o exponer a un niño o un adolescente a un contexto de violencia. Requerimos docentes formados, docentes preparados, docentes capacitados, docentes sensibilizados, docentes que comprendan a cabalidad lo que es el desarrollo evolutivo de los niños y los adolescentes. La señora Yuraima en esa oportunidad se dirigió a la coordinación del liceo porque la actitud de la docente le pareció irregular e inadecuada, pero le dijeron que se acercara en otra oportunidad para poder conversar sobre el tema. Como te mencioné, era muy querida. Ella, todas las personas que consideraba su amiga, la saludaba con abrazo, con beso, con un te quiero mucho. Esa era la personalidad de María Ángel. Desafortunadamente en este caso, la docente lo malinterpretó. Si el docente minimiza los reportes, ignora los reportes, manipula algún reporte que hace alguna víctima o no comunica a sus autoridades inmediatas lo que está ocurriendo, evidentemente ahí hay una responsabilidad. ¿Cuál es el reto? La prevención. ¿Cuál es el reto? Anticiparnos. Porque en los centros educativos el docente tiene que tener mapeado a sus estudiantes, debe conocer a sus estudiantes, debe conocer cuáles son sus dinámicas, sus formas de relación y en función a eso poder modelar el comportamiento deseado, porque para eso es la escuela. La escuela no es solo para aprender matemática, química o física, la escuela es para aprender a convivir, para saber vivir con otro, vivir en la diferencia y poder dirimir los conflictos de una forma constructiva y no violenta. Muchas veces llegan los niños a la casa y no preguntamos desde las escuelas, desde los colegios, desde los liceos, ¿cómo te fue? O nunca le paramos a esa cara de que puede tener una cara de tristeza. No, ese está mal porque no le paró tal muchachito o porque la muchachita no le hizo caso. No, siempre pregúntele a su hijo, ¿quién te gusta? Tratar de buscar, de ganarse la confianza para que este tipo de situaciones no ocurran. La madre explicó que su hija mayor estudiaba en 5º año en la misma institución. Por esta razón, la víctima se relacionaba más con ese grupo. Quizás estar con su hermana de alguna manera le generaba algo de confianza. La joven le contó a su mamá que en reiteradas oportunidades sus amigos ya no la trataban igual y que se estaban alejando de ella. Eso parece que le causó mucha incomodidad a los compañeritos. Y ella me decía, siempre me dicen, a ti te gustan los grandes, tú siempre quieres estar con los grandes. Pero mamá, siempre lo dicen en doble sentido. Entonces ese tipo de cosas, claro, ella respondía a su defensa y ella misma fue como que alejándose de ellos porque consideraba que era una falta de respeto y no había manera de que, aun cuando ella exponía que le decían cosas que ella consideraba que era una falta de respeto hacia su persona, al ver que no lo tomaban en cuenta, pues decidió ella misma como alejarse. Y a su vez ellos también, pues fue como un rechazo de ambos. Esto conlleva a ciertos trastornos psicológicos y psiquiátricos como un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad y que a la vez en ese momento a veces el niño no sabe cómo manejar todo este tipo de situación, ni cómo informárselo a los padres, ni cómo informárselo a los maestros o otros parientes, porque a veces no solamente el niño vive solo con la mamá o la abuela, no, también vive con otros familiares que tampoco, no hay ningún tipo de forma de cómo comunicarse. Entonces pasa este tipo de situación donde llegamos a una etapa ya mucho más, como lo dije al principio, amenazante. El acoso escolar se da independientemente de la edad, sexo o estrato social del niño, niña o adolescente. El bullying es una forma de violencia que no tiene ningún tipo de estratificación. Puedes tener colegios grandes, colegios pequeños, colegios oficiales, colegios privados. Entonces, ahí yo creo que es importante desmitificar el tema de que el acoso escolar es para familias pobres o para niños en contextos de pobreza. No es así. En la siguiente parte de nuestro programa conoceremos cómo inició el acoso y el ensañamiento hacia esta adolescente a través de las redes y la creación de un perfil falso en Facebook. Ya volvemos.
El bullying ha evolucionado con la llegada de las redes sociales. A través de estos medios, el acoso se extiende rápidamente a un público mucho más amplio, causando muchas veces daños irreversibles. La madre de la víctima explicó que cuando su hija cursaba segundo año de bachillerato, comenzó a ser víctima de bullying por medio de las redes sociales, algo que ella desconocía totalmente. Hubo una tarde que me llamaron de la institución y me dijeron que la niña se había puesto muy mal. Le dio una crisis. En ese momento me llamó la subdirectora del plantel y me dijo que debíamos ir a buscar a la niña porque se había puesto muy mal. Se había desmayado, había perdido la razón. Cuando ella me describió cómo estaba la niña, yo automáticamente supe que se trataba de una crisis de ansiedad porque ya habíamos vivido esa experiencia, ya un médico me lo había dicho, y le dije, la niña está sufriendo una crisis de ansiedad. Este tipo de crisis puede ser extremadamente abrumadora para quien la vive. Para este momento ya había pasado un tiempo sin que este episodio ocurriera en la adolescente. Esto sin duda fue una alerta para la madre. Mi hija mayor me comenzó a pasar en el transcurso de la tarde, mientras estaba en mi trabajo, me pasó a pasar capturas del acoso que la estaban sometiendo a través de las redes sociales, en este caso Facebook. Le dije, mira, me estoy enterando que hay una niña que te está diciendo muchísimas cosas a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me lo habías dicho? Entonces ella me dijo, no mamá, eso no es nada. Ella yo la trataba, éramos amigas, se molestó conmigo y no sé qué le pasa, pero no, quédate tranquila que no es por eso. A partir de ese momento, la hermana y la mamá comenzaron a hacerle seguimiento a las redes sociales para conocer qué era lo que sucedía. De inmediato observaron que los mensajes contra la víctima eran cada vez más fuertes. Yo le decía, por favor, no te metas en estas redes sociales, ya no te atormentes más con eso. La única manera de sanar es que no te metas ahí, no busques nada. Ella no tenía celular, era el único medio que teníamos en la casa para ingresar al Facebook, era el celular, pero ella no tenía. ¿Qué pasaba? Que en las noches cuando yo llegaba conversábamos, ella se sentaba al lado, se acostaba al lado mío, conversábamos y yo en medio del cansancio eso dormía. Y cuando me despertaba de 2, 3 de la mañana me daba cuenta que agarraba el teléfono. Y desafortunadamente notaba que lo que hacía era meterse en esas redes a ver los sin fin de comentarios que hacían. En el adolescente o en el niño el pensamiento es muy recurrente, no sale de ese problema y la única manera a veces de salir de esta situación es como que trágame la tierra. Entonces, sabes, trágame tierra significa que es ir al suicidio. Entonces, caen en la misma situación, no salen de ese problema. Un niño puede tener la habilidad de manejar una red social, pero no necesariamente tiene la competencia para hacerlo de forma segura y poder reconocer contextos de riesgo o contextos de violencia. Entonces, ¿la solución es eliminar las redes sociales? No, es hacer un uso seguro y responsable, y eso parte de la educación. Frente a estos hechos, la madre fue al liceo y conversó con la directora del plantel educativo sobre la situación de acoso a la cual se enfrentaba su hija por medio de las redes sociales. La directora para ese momento me hace entrar a la dirección, tuvimos una conversación, entonces yo le dije que la niña estaba sufriendo de crisis, de un ataque por internet, o sea, del acoso. La directora para este momento exige buscar a la alumna, o sea, me buscan a esta alumna de inmediato porque esta situación es grave. En ese momento ella fueron a buscarla, la niña no estudiaba en esa institución, ella estudiaba en otra institución. Entonces, pero a raíz de eso, llama a otro joven que conocía el caso y él afirma, sí, que conocerá a una muchachita y que ya tenían varios días con el acoso a través de las redes y que era de otra institución. Con lo delicado de la situación, la directora le indicó a la mamá que debía dirigirse a la fiscalía y realizar la denuncia, ya que no solo eran amenazas, sino que también estaban haciendo apuestas para causarle daño físico. Era un sinfín de cosas muy, muy fuertes. Al día siguiente nos fuimos a la fiscalía a efectuar la denuncia.
Es importante que se establezcan leyes que regulen el uso de las redes sociales para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales es una herramienta interesante de información, de comunicación, de contacto, pero como toda herramienta también tiene riesgo. Fíjate que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas insta a los estados a poder legislar en estos temas, pero hay que legislar desde una perspectiva de derechos, entendiendo que hay que proteger a los niños, pero la protección de los niños no puede ser excusa para poder limitar o coartar la libertad de expresión. El Instituto de Prensa y Sociedad señaló que en el año escolar 2023-2024 se registraron 42 denuncias por violencia física, 72 por violencia verbal y 24 por amenazas. Adicionalmente, se registraron 25 casos de acoso reportados por los cuadrantes de justicia y paz. Esto sin duda genera una alerta en la sociedad y nos hace ver cómo el bullying se ha intensificado con el pasar del tiempo. Es por ello que debemos estar alertas y conversar con los más pequeños de la casa y de esta manera podemos frenar esta situación. Hay que estar atentos a las señales de alarma y los padres, los familiares tienen que estar atentos a señales. Señales como, miedo de ir a la escuela, llega sin sus pertenencias o llega a la casa con sus pertenencias rotas. Hay una baja de rendimiento académico sin causas aparentes, hay terrores nocturnos o cualquier comportamiento que salga de lo normal. Hay un indicador de que algo está ocurriendo. Y creo que la mejor forma también de monitorear a nuestros hijos es poder conversar con ellos. Traten de indagar y buscar la ayuda siempre con un psicólogo infantil o en el área o un psiquiatra infantil. Y siempre también de la mano porque he visto que ellos hacen muchos talleres y todo eso. Todo lo que es el Consejo de Protección y Lona te puede brindar las ayudas y las medidas pertinentes para que este tipo de personas se alejen. Y ir a centros de atención psicológica. De hecho, creo que la Lona y hay algunos hospitales públicos que tienen la atención psicológica de manera de que usted pueda ir y pueda buscar esa ayuda. En la siguiente parte de nuestro programa conoceremos cuál fue la respuesta que recibió la madre luego de realizar la denuncia y la lamentable decisión que tomó la víctima frente a un acoso constante. Ya volvemos. El bullying es una forma de discriminación por motivos físicos, orientación sexual, nacionalidad, condición socioeconómica, creencias religiosas o discapacidades. Se trata de un fenómeno escolar, ya que sucede o se inicia dentro de las escuelas. Esta noche la madre de la víctima narra lo que sucedió luego de colocar la denuncia correspondiente en la fiscalía. Luego de la denuncia en fiscalía, la directora del plantel me dice, ella no puede asistir a clases presenciales. Vamos a darle el material a distancia por resguardar su seguridad, cosa de la cual estuve muy de acuerdo. Y la fiscal dijo lo mismo, mira, dijo ella, no, tú no puedes asistir a la institución porque corres peligro, vas a tener que ver clases a distancia. Como escuela o como colegio, institución pública o privada, siempre saber que hay instituciones, sobre todo como la Lona, que ellos pueden tener el contacto directo para poder resolver la situación. Ya esto, al estar en Lona, también le compete al colegio, le compete a la familia. O sea, estas instituciones se entrelazan porque, ¿qué pasa? Si yo llego y mando a la niña a un estudio aparte de esto, le estoy quitando su derecho de estar ahí. Cuando uno analiza el comportamiento de los centros educativos públicos o privados, creo que no hay distinción. Muchos de sus comportamientos frente al acoso son reactivos. Es porque un caso causa conmoción, se viraliza o hay una declaración de alguna autoridad y en función a eso el colegio reactivamente pretende hacer algo. Y ese algo va desde un taller, que el taller por sí solo es una herramienta, pero no es la solución a un problema que es estructural. Una vez puesta la denuncia, la víctima a través de internet comenzó a indagar sobre las posibles consecuencias legales a las que se enfrentarían sus agresores. Yo estoy en el trabajo y ella me envía un mensaje donde ella googleó qué ocurría con que supuestamente iba a pasar con esta denuncia. Entonces ella me dice, me pasan
el artículo, lo que ella averiguó. Entonces ella me dice, mamá, mira, aquí dice que ella puede ir privada de libertad. Y dicen que hasta 6 años. Entonces yo le respondí, bueno, hija, mira, es lamentable, a mí me da mucha tristeza porque ustedes todos son niños, pero ella está haciendo algo inadecuado y hay que detenerla, había que hacer esto, porque corres peligro. Entonces ella me dijo, mamá, eso me da mucha tristeza, yo no quiero que eso le pase a ella. Aparte de que me da tristeza con su mamá, porque su mamá es como tú. Son mujeres que trabajan mucho y uno les ocasiona este tipo de problemas. Sé qué pasó, que ella se mostró de ese momento muy preocupada. El bullying tiene consecuencias a corto plazo tanto para la víctima que lo sufre como para el agresor que lo infringe y los testigos que lo presencian. Las víctimas de acoso escolar sufren baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, depresión, ansiedad e ideación suicida. Al día siguiente ella me escribió y me dijo, mamá, yo tengo mucho miedo, porque son muchas amenazas, son muchos contra mí y me da miedo, de verdad tengo mucho miedo. De ahí en adelante comencé a darme cuenta que aquella crisis de ansiedad ya eran unas crisis de pánico, tenía mucho miedo. Los rasgos que son comunes, bueno, hay aislamiento, hay sentimiento de culpa, ansiedad, tristeza, depresión. Fíjate que en SECODA, en el Servicio de Atención Psicológica, es una relación directamente proporcional entre alteraciones del estado de ánimo, que van desde cuadros de ansiedad, tristeza, depresión o ideación suicida, y víctimas de acoso escolar. Depende mucho de los factores protectores que tenga ese niño o ese adolescente, depende mucho su entorno comunitario y familiar y depende mucho la actividad de la escuela a los fines de atender el reporte. La madre de la víctima comenzó a notar muchos cambios emocionales en su hija, luego de verse envuelta en toda esta trágica situación. De esa situación en adelante, María cambió muchísimo. O sea, ya no la volví a ver reír más. Ya ella vivía pensativa, desesperada, angustiada, diría yo, porque también ella decía, ve mamá, entonces no puedo ir a la escuela, no puedo ir al liceo, no puedo salir, estoy aquí encerrada. Entonces, por más que yo trataba de calmarla y que entendiera que era por su bienestar, el hecho de estar encerrada le generaba más preocupación, más angustia. El acoso escolar es tan grave que genera consecuencias fatales como el suicidio. No cabe duda que para cualquier madre, descubrir el cuerpo sin vida de su hija es una de las peores tragedias emocionales y devastadoras que puede experimentar en la vida. Ese momento es el momento más triste que puede vivir una madre. Ese día regresando del trabajo a mi casa, noté que ya tenía muchas llamadas del teléfono local de mi casa. Cuando llegué, la encontré en su cuarto con una crisis de ansiedad. O sea, ella se desmayaba, no hablaba, se descompensaba. No podía respirar bien. Cuando comenzó a respirar, a pasar esa crisis, ella me dijo que no me habló mucho, de verdad que habló muy poco. Lo único que me dijo fue que ya pasó, mamá, ya estoy mejor. Esa noche la víctima le pidió a su madre que durmiera junto a ella. Sin embargo, Yuraima tenía a su mamá con una delicada condición de salud, lo que la obligaba a vigilarla las 24 horas. Yo cuando sentí que se durmió, bueno, la arrimé un poquito, la dejé en su cama y pasé al cuarto con mi mamá. En la mañana siguiente, cuando me paré para ir a trabajar, me devolví al cuarto. Pasé para su cuarto y vi que sus pies estaban oscuros. Entonces yo de momento lo miré y lo que se me vino a la idea es que esta niña se acostó con los pies sucios. Me fui a colocar colonia y volteé a verla y le miré su mano oscura también. En ese momento la toqué para ver qué estaba pasando. Noté que estaba muy fría.
Cuando le di la vuelta me di cuenta que estaba sin vida. Te había quitado la vida. En la próxima parte de nuestro programa seguiremos abordando esta devastadora historia. Ya regresamos. Tras el fallecimiento de su hija, Yuraima sostiene que la institución escolar no brindó el apoyo adecuado para que su hija pudiera enfrentar el acoso escolar que padeció, lo que la condujo a un desenlace tan trágico. Cuando ocurre esto, me entero que la psicopedagoga de la institución nunca estuvo al tanto de lo que estaba ocurriendo con ella. O sea, jamás le dijeron que ella requería de su atención. Sumado a eso, bueno, casi las oportunidades que para ir a buscar su material de apoyo, luego de que la mandan a ver clases a distancia, fui 4 veces. Tuve que ir 4 veces a la institución, entonces por una razón u otra no me podía atender. Creo que es importante para una víctima permanecer en el ámbito escolar. Lo peor que puede pasar a una víctima de acoso es sacarlo del sistema escolar. Entonces, en este caso, habría que tener como mayores detalles para analizar el comportamiento del centro educativo. Porque si el centro educativo decidió remitir a la niña, al adolescente, a su casa y que su escolaridad fuese a distancia, presumo yo que debe mediar una medida de protección o algún tipo de orden de algún órgano del sistema de protección. Habría que ver la pertinencia, porque bueno, es una víctima que es doblemente revictimizada, ¿no? Porque no solo es víctima de su agresión física y psicológica y relacional, sino también pierde su ámbito escolar. Entonces yo creo que es indispensable tener rutas claras de atención y apoyarnos en el sistema de protección. Creo que el llamado a los docentes es podernos familiarizar con la LOGNA, perderle el miedo a la ley, entender que la ley es una herramienta de trabajo para ser mejores docentes y para poder construir una escuela que necesitamos y que tenemos derecho. Yuraima expresó que uno de los primeros organismos en contactarla tras el fallecimiento de su hija fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Durante su primer encuentro con el inspector encargado de la investigación, este le informó que su deber era llevar a cabo una averiguación sobre el caso de acoso escolar que la joven había sufrido en vida. Este acoso escolar había sido quizás el motivo por el cual la niña se tomó esta decisión. En la primera instancia yo le dije que no me interesaba. Mi respuesta fue, mira, de aquí en adelante lo que haga no me va a devolver a mi hija. O sea, no me interesa. Sin embargo, este señor se dirigió a mí de una forma paterna. O sea, él me habló, yo tengo hijos. Y yo siempre lo vi a él y cada vez que esta persona me llamaban, porque fueron ellos quienes siempre estuvieron al pendiente de informarme, de tenerme al tanto, de explicarme cómo iba en toda esta situación, de hacerme entender que era importante hacer esta investigación. Las palabras de los investigadores hicieron que Yuraima comprendiera que existe un grupo de jóvenes que estaba actuando de manera incorrecta y que esa situación podría repetirse. Esto despertó en ella el interés de colaborar con la investigación. La madre comentó que en ese momento no supo cómo manejar la situación. Por esta razón, desea compartir un consejo muy valioso para los padres que enfrentan casos similares con sus hijos. No soltarlos jamás. Buscar una ayuda de un lugar a otro. En el caso de que se diera a efectuar una denuncia, como lo tuve que hacer yo por fiscalía, no esperar que te digan, espere que la llamen, espere que la llamemos, no esperar esa llamada, sino ir hasta ahí y seguir perseverando, porque o sea, este tipo de situación no se le puede poner un llamado de alerta. Hay que efectuar un plan de fuga inmediato, porque o sea, bastan 5 minutos para que un joven, un niño, cualquier persona en una situación como la de mi hija tome esa decisión tan dura. La primera recomendación a los padres es acudir al colegio con una primera instancia. Que el primer contacto y el abordaje sea doméstico, sea en la escuela.
Y bueno, si el colegio no escucha, da respuestas inadecuadas o no es asertivo en la intervención, podemos acudir al sistema de protección. Y yo siempre recomiendo que vayan a la instancia más cercana, sea un consejo de protección, sea una defensoría, sea la oficina del Ministerio Público, partiendo que la realidad del país no es igual en todos lados. Es distinta la realidad del acceso en la área metropolitana de Caracas a lo que puede ocurrir en el interior del país, donde el espacio más cercano es donde yo tengo que denunciar. Y si yo soy consejero de protección, defensor, y los hechos que me reportan reviste carácter penal, y aun cuando yo no tenga la competencia para conocer de esos casos, yo tengo el mandato de poderlos derivar. Entonces, ahí yo creo que es importante denunciar en instancias más cercanas y pedir ayuda en instancias más cercanas que tengamos. Una vez que comenzaron las investigaciones por parte del 6CPC y el caso fue trasladado a la Fiscalía, Yuraima informó que a finales de febrero de este año, 5 jóvenes fueron imputados con relación al caso de su hija. Ya fueron pasados a los tribunales, fueron sentenciados. A ellos le dictaron una medida de presentación donde ellos tienen, como explicó el juez, esta es una medida educativa. Ellos tienen que ir a presentarse mensualmente a los tribunales para mostrar que están haciendo sus funciones académicas. Tienen que presentarse a hacer servicio social. Nosotros tenemos un servicio de atención psicológica y el acoso escolar es un motivo de consulta. Entonces hacemos acompañamiento psicosocial individual y grupal especializado, y a la par tenemos un servicio de atención jurídica, para el acompañamiento al momento de hacer denuncia o contactar al sistema de protección. Eso en la línea de atención, pero también en la línea de formación, toda una línea interesante de formación a docentes, formación a familias y formación a niños sobre riesgos en redes sociales, cómo prevenir el acoso escolar, cómo hablar de convivencia y participación en el ámbito de las escuelas. O sea, la formación tiene que ser una herramienta clave, y tenemos otra área de intervención vinculada a la investigación, poder generar datos, evidencia para poder caracterizar los contextos de acoso. La psiquiatra María Luisa de Aldana ofrece un mensaje de reflexión dirigido a niños, niñas y adolescentes que están enfrentando situaciones de acoso escolar. Les anima a buscar el apoyo de un adulto y a complementarlo con la asistencia de un profesional. Muchas veces son los profesionales de la salud mental que les va a decir a ustedes y los va a ayudar a ustedes a decidir qué es lo que vamos a hacer. Son los mejores por ejemplo, compañeros en este momento de cómo llevar su dolor. Y si está pasando por esto, mejor es decírselo a su papá, decírselo a su mamá, por más que duela. Cristo murió por la verdad. Igual, aquí no es que usted va a morir por la verdad, pero es que lo mejor es comunicarse con padres. Y si usted no vive con su papá ni con su mamá, con el abuelo, con la tía, para poder salir de ese hueco, porque es un hueco muy hondo y negro y no hay escapatoria. Entonces después, cuando estamos bien mal, llegamos a una tempestad que de ahí no podemos salir. A los centros educativos nuestro llamado tiene que ser a la prevención. Tenemos que darle el peso y la importancia a la convivencia escolar y a fortalecer el clima escolar. Los niños tienen derecho a una escuela segura y que la escuela sea un espacio afectivo, formativo y protector. A los niños y adolescentes que son víctimas de acoso, la importancia de no quedarnos callados. No están solos. Reconocemos que es un hecho de violencia, pero pedir ayuda es el primer paso para poderlos proteger. Y a los agresores, el llamado es a tener conciencia y empatía sobre que mi acción causa daño a otro y genera una responsabilidad. Es importante entender que yo puedo compartir con otro, pero yo en función al compartir no tengo el derecho de lastimar a otras personas. ¿Qué es mi consejo? Bueno, que aprovechen esta oportunidad que les está brindando la sociedad para hacer mejor las cosas. Que de aquí en adelante ellos sean más bien promotores a que esto no vuelva a pasar. Porque ya lo vivieron ellos también en carne propia, de que este tipo de acciones puede traer consecuencias irreversibles y muy, muy tristes. O sea, podemos perder personas muy valiosas, como en mi caso, que perdí a mi hija. Entonces el llamado es a detener. O sea, que tomen en cuenta que ellos van a ser los adultos del mañana. Probablemente sea un médico, un abogado, que piensen qué calidad de médico, qué calidad de abogados quieren ser en un futuro.
La señora Yuraima Vega quiso compartir un mensaje que dejó su hija en vida. Ustedes como adolescentes, yo también he estado en que, yo quisiera que mi like, tengo tantos likes y tengo tantos seguidores, o sea, también he llegado a eso, porque todo el mundo pasa por eso, pero uno se sienta y pregunta, ¿está bien dañar tu reputación por eso? Dicen, Cristo viene, y ya todo el mundo se queda con el Cristo viene, pero estás haciendo algo bien para merecer eso. Entonces quiero llegar a un paraíso sin trabajar eso, porque según yo todo el mundo lo hace, porque todo el mundo es una moda, porque todo el mundo busca ropa, porque todo el mundo busca like, pero nadie está en el punto de vista que dice, tengo que cuidar mi reputación, tengo que cuidar mi alma, mi espíritu, mi yo. La identificación y prevención del acoso escolar son fundamentales para fomentar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la inclusión. Omar, luego de escuchar atentamente a los especialistas y de escuchar también este testimonio tan dramático que tenemos el día de hoy con relación al caso del acoso escolar, ¿cuál es la responsabilidad penal de los adolescentes que cometen el acoso? Mira, hablando en general de la responsabilidad de los adolescentes que cometen acoso, pues tendríamos que identificar exactamente cuál es el delito o cuál delito se ha cometido. Por ejemplo, hemos podido observar a través de las redes sociales una serie de niños que han maltratado o adolescentes que han maltratado a otros compañeros de clase y pues eso ha tenido incluso medidas privativas de libertad. Pues vimos al fiscal general de la República a través de sus redes sociales que imputó a unos adolescentes pues por incluso un delito de homicidio en grado de frustración en contra de una ciudadana. La responsabilidad penal, obviamente tienen responsabilidad penal a partir de los 14 años en adelante. La legislación protege, pues para eso tenemos la LOPNA, Ley Orgánica de la Protección Niño, Niña y Adolescente. Justamente quiero que me expliques eso, ¿cómo protege la legislación venezolana a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de acoso? Sí, si nos vamos a la legislación, pues podemos ir a la pirámide de Kelsen, que es la pirámide en donde la Constitución está en la cúspide de ella. El artículo 78 de la Constitución, pues que habla de los niños, niñas y adolescentes y la protección que le debe dar el Estado. Pero también entonces nos vamos a la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en donde establece también el tipo de penas. Y tenemos también que saber identificar que no es lo mismo un mayor de edad que tiene penas mayores a los menores de edad, que obviamente estas leyes incluso son severas, pero disminuyen en todo caso las penas. Son más reducidas un poco, la pena máxima es de 10 años. Ok, ahora, ¿a qué instancia puede acudir una víctima o un joven que esté sufriendo de este tipo de violencia? El Ministerio Público realmente pues, se ha abocado a este tipo de situaciones. Las denuncias se deben realizar en el Ministerio Público, pues es la vindicta pública la que tiene el deber de investigar y sancionar, solicitar a los tribunales de justicia del país que sean sancionados estas personas por los delitos cometidos. Una vez que sean sancionados, se han puesto a orden de un tribunal, el tribunal entonces le condenará si realmente en el transcurso de la investigación y del juicio se determina la responsabilidad de estas personas. Y hemos visto que ya durante los últimos meses el Ministerio Público, digamos, se ha abocado a estos casos, ¿no? Sí, he visto que hay planes preventivos, incluso han ido a distintos liceos, distintos colegios, que este es un tema que nos gustaría ahondar un poco más porque hemos visto que hay una avanzada del fiscal general de la República junto a sus directores, la directora general de Derechos Humanos, la directora general de Familia, pues se han trasladado hasta estas instituciones y han conversado, incluso han imputado a algunos directores de colegios porque es que no han tomado las medidas necesarias para garantizar que estos acosos no sigan ocurriendo. Ellos también están haciendo planes preventivos. En estos planes están hablando con los alumnos, explicándoles las responsabilidades que tienen al cometer este tipo de situaciones. Y bueno, aquí nos damos cuenta que no es algo pues, con lo que nos podamos relajar. Vemos que hay niños o adolescentes que se han suicidado por este tipo de actos. Entonces es importante que la gente en casa pues tome conciencia, sobre todo los padres, y puedan orientar a los adolescentes o a los niños para que
tengan en cuenta que estas situaciones no pueden seguir ocurriendo. Ahora, Omar, una pregunta. ¿Tú consideras que es necesario hacer alguna reforma para mejorar, por decirlo así, los procesos judiciales con relación al acoso escolar? Pues me he dado cuenta que la legislación en materia de redes sociales no están reguladas las redes sociales. Por ejemplo, mi opinión personal es que deberían hacer una legislación para que regule las redes sociales en este estricto sentido de que los niños, niñas y adolescentes pues utilizan este mecanismo también para viralizar este tipo de situaciones. Entonces, por ahí es una de tantas reformas o implementaciones pues, que se le pueden hacer a la ley. Bueno, ahora hablando de redes sociales, en este punto del programa nosotros siempre leemos algún comentario que nos deja, o dudas también, que nos dejan nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales, @rostrosdlc. Y el equipo de producción escogió uno de los mensajes y dice así: hace unos días mi hermano sufrió un episodio de acoso escolar y terminó siendo lastimado y golpeado por unos compañeros de clases. ¿Cómo puedo hacer para ayudarlo y denunciar la agresión de la que fue víctima? Bueno, Joan, aquí en este programa hemos dicho cantidad de veces que toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible puede denunciarlo. No necesariamente tiene que ser la víctima o alguien de su entorno familiar. Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible puede denunciarlo. Como te dije, pues el Ministerio Público tiene las puertas abiertas para que esas personas que están cometiendo delitos, porque son delitos, pues sean sancionados y sean juzgados en caso de ser necesario. ¿Consideras tú que el Ministerio Público tiene a los especialistas necesarios para ayudar a estos jóvenes que capaz sienten miedo en Mira, denunciar? totalmente. Ellos cuentan con un equipo multidisciplinario, incluso de psicólogos, psiquiatras y todo. Hay hasta una dirección de apoyo a la investigación penal que se encarga también de prestar este tipo de apoyo en este tipo de situaciones con los psicólogos y todos los especialistas necesarios. Bueno, Mar, muchas gracias por darnos luz y aclararnos todas las interrogantes que surgen con relación a este tema. También agradecemos a la señora Yuraima Vega por tener la valentía de hablar sobre este lamentable caso y por querer que su historia se conozca para que ningún otro niño en Venezuela sea víctima de acoso escolar. Es importante que se comprendan las graves consecuencias que generan este tipo de prácticas. Es así, Joan, pero también quiero, antes de despedirnos, recordarle mi Instagram, @OmarRostrosDLC. Por ahí estoy a su disposición para aclarar cualquier duda y leer sus comentarios. También está la cuenta de Instagram de nuestro programa, @RostrosDLC. Y nuestro correo electrónico, rostrosdelcrimen@gmail.com. También dejo a su disposición mi cuenta de Instagram, @JoanCamargo_. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.